lo logramos. Sí. Pues, oigan, estamos haciendo un experimento aquí con Claudia por problemas técnicos, pero ya la tenemos aquí. Sí vino Claudia a la sección en que andan las textileras. Bien, hoy tenemos el gusto de conversar con Claudia Rodríguez, integrante de Colectiva Hilos, un proyecto que ha encontrado en el textil una forma de crear comunidad, compartir saberes y construir espacios de encuentro. Desde el trabajo que estamos haciendo, que son iniciativas textiles y comunitarias en Playa del Carmen, nos interesa mucho conocer las historias que existen detrás de quienes están transformando el tejido en una conexión social, como lo es tu caso, Claudia. Y me gustaría iniciar preguntándote, para quienes aún no conocen Colectiva Hilos, ¿cómo nació el proyecto y cuál fue la necesidad o inquietud que les dio origen? Bienvenida. Muchas gracias, Lorna. Muy contenta de estar aquí finalmente, con problemas técnicos, pero ya estamos. Bueno, Colectiva Hilos inició en 2018 y eso fue por una donación de medio contenedor de hilo que me hicieron a mí como artista. Soy artista visual, escultora, y también, bueno, pues hago proyectos de diferentes índoles, y entre ellos había hecho durante 3 años un tejido colectivo para denunciar la problemática de contaminación del río Santiago. Esto te estoy hablando de 2012 a 2016 más o menos. Y entonces compré tanto material que los proveedores me regalaron medio contenedor de hilo. El material que yo había comprado para ese proyecto también era rafia, como la que usamos ahora. Entonces, la donación de esta empresa a mí me generó la inquietud de compartir el material, o sea, de buscar otras voces con quien pudiéramos, no sé, como rebotar ideas para darle una salida colectiva, no individual. Me gusta mucho trabajar con más personas, entonces siempre pienso que abona, que suma, y no fue una excepción. Entonces invité a varias artistas y después se empezaron a unir otras mujeres con distintos oficios y profesiones para ver qué podíamos hacer con este hilo, y compartíamos el interés en la denuncia social, básicamente, y el interés por hacerlo a través del textil. Entonces, así fue como nació en 2018 la Colectiva Hilos. Y después de hacer una serie de actividades diversas con este material, en 2019, finales, fue que sacamos la convocatoria para hacer el proyecto que hasta ahora se ha extendido en muchos lugares, que se llama Sangre de mi Sangre. Si quieres, no sé cuál sea tu siguiente pregunta, pero ahorita les platico de esto. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Muchas personas ven el tejido como una actividad individual. Ustedes han demostrado que también puede ser una herramienta colectiva, ¿no? Como bien mencionas. ¿Qué sucede cuando las personas se reúnen alrededor de los hilos? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Para mí se potencializa el mensaje, se potencializa el hilo, se potencializa la experiencia. Creo que el tejer colectivamente para una causa, bueno, y como nosotras lo hacemos en el espacio público, tiene un impacto mayor. Y pues en el caso de lo que nosotras hacemos, que es visibilizar la violencia, creo que podemos lograrlo con creces. O sea, si yo tejo un pedacito y me lo llevo a mi casa y lo enmarco, lo guardo, pues hasta ahí queda, ¿no? Pero colectivamente, cuando yo tejo un pedacito y ese lo uno al de otra persona y esa otra se une al de otra y se empiezan a unir todos los pedacitos, pues hacemos fuerza colectiva, ¿no? Finalmente, pues eso es lo que hace el tejido. Además, contiene también, ¿no?
tiene esta fuerza por su constitución de cruce, la urdimbre y la trama, ¿no? O sea, pueden sostener, en este caso, trabajamos con el dolor de muchas personas por el tema de las desapariciones, de los feminicidios, la trata de personas, temas que de otra manera es muy difícil de visibilizar, de enfrentar. Son problemáticas que nos rebasan y es difícil hacerles frente. Entonces, a través del textil, digamos que por un lado el arte nos permite hacer algo que no sea amenazante y por otro lado el textil nos permite contener todo este dolor, pero también sanar colectivamente, ¿no? Claro. Porque tejemos y a la vez de que estamos tejiendo historias, estamos tejiendo memoria, o sea, no sé, cada persona tiene una historia que contar y hay mucho miedo también con lo que nos atraviesa, por lo menos aquí en Jalisco, bueno, yo diría que en todo México, ¿no? Todas estas violencias. Entonces, cuando estamos tejiendo, estamos hablando, estamos sanando, es una manera de tejernos. Yo al principio decía, bueno, pues no podemos hacer nada para enfrentar estas violencias, pero por lo pronto podemos tejer. Sí. Y ahora lo veo distinto. Ahora veo que tejer es mucho más que solo tejer. O sea, estamos tejiendo y nos estamos tejiendo. Claro. Eso es realmente como si un hilo invisible nos atravesara. Hiciera justamente eso, ¿no? Fuerza colectiva. Muy bien. Y desde tu experiencia, ¿qué papel puede tener el arte textil en la construcción de espacios más humanos, colaborativos y conscientes? Pues totalmente, por eso tejemos. No solamente es tejer, sino en esta dinámica que hacemos, quien aprende a tejer, que es una técnica bastante sencilla, tejemos con las manos, y quien aprende lo enseña a alguien más. Entonces, yo creo que esa dinámica nos abre, por un lado nos pone en el aquí y en el ahora, nos sitúa en este momento, y más ahora que todos estamos conectados a al celular, alguna máquina, al computadora, algo, ¿no? Y pues individualmente, aislados. Entonces el acto de tejer y tejer en colectivo nos pone en el aquí y en el ahora y nos conecta, nos hace acercarnos. Desde la pandemia, pues también hubo un distanciamiento, ¿no? Una precaución del otro, o sea, no me vas a contagiar, no te me acerques mucho. Sí, también pues vivimos en una época en donde todos estamos bien divididos, o sea, económicamente, en tema de género, políticamente, en muchos aspectos, ¿no? Socialmente. Entonces, bueno, digamos que hasta los feminismos están divididos, los colectivos de madres buscadoras también están divididos. Entonces buscamos un proyecto en donde todos quepamos, claro, que sea un ambiente, que cada cachito, por más que sea, aunque parezca un pantalón, una falda, un cuadro, todo se une. Tejemos en rojo porque es el color que nos recuerda la sangre, pero no solamente la sangre derramada por la violencia, sino la sangre que nos hermana, la sangre que compartimos, ¿no? Exacto. Son muchas cosas, creo, que nos humanizan y también, y sobre todas las cosas, que tejemos por alguien que ni siquiera conocemos, ¿no? Así es como es. Es como salir de tu ombligo, de tu yo, sí, y estar como por alguien más. Sí, tienes toda la razón. Estamos viendo cada vez más iniciativas que utilizan el arte para generar encuentros comunitarios. ¿Cómo percibes este momento que vive la práctica textil en la región? O en el país, mejor dicho. Pues me hace muy interesante yo creo que por lo menos en Guadalajara, cuando iniciamos, había contadas el número de colectivas, ¿no? Y mucho menos de personas que hacían textil o de mujeres que se reunían a tejer en Guadalajara, ¿no? Aunque es una práctica ancestral en muchos países, sobre todo latinoamericanos. En Guadalajara poco se hablaba de colectivas, poco se hablaba de colectivas textiles.
Y creo que es un fenómeno que empezó y que ha tenido un boom tremendo, que cada vez hay más. Me parece súper interesante. Incluso podría decir que en el 2018 poco se hablaba de feminismo. Es una palabra que cada vez ocupa un lugar más claro en nuestro vocabulario, más importante, más. Creo que en unos pocos años ha ido acompañando el textil, ¿no? Porque es una práctica femenina y es una práctica que sale también como nosotras, ¿no? De lo privado al público, de casa al espacio público, a tomar las calles, a dejarnos oír, a salir sin miedo. Entonces, a mí me parece que esta proliferación es súper importante y súper interesante. O sea, creo que en unos años vamos a darnos cuenta que, o sea, es un momento histórico el que se está viviendo. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Eso es muy cierto. Estamos escribiendo la historia actualmente, ¿no? De lo que en 10 años se va a empezar a hablar, ¿no? De algo que inició. Y más que es algo que se hace con las manos. Totalmente. O sea, es la materia que la tomas, no es no estás lidiando con, pues como todo el día con el celular, o sea, nos despegamos, tocamos la materia, muchas veces orgánica o no orgánica, pero sí tiene otro carácter. Sí, y bueno, y sobre todo que ahora con el tema de la tecnología, ¿no? Es todavía seguir haciendo actividades ancestrales. Algo que me interesa mucho porque también atraviesa varios de los proyectos que impulso, es la transmisión de saberes, ¿verdad? ¿Quiénes han sido las personas que más han influido en tu camino textil, Claudia? En mi camino textil, híjole, fíjate que mi camino textil no es muy largo. Yo no soy, o sea, yo como artista visual te platico que nunca me había acercado al textil de una manera como creadora. Al contrario, yo viví en una generación o crecí, me desarrollé en una generación en donde ser mujer era, o sea, lo que hacían las mujeres era cursi, ¿sabes? Sí, claro. Y quería alejarme y que mi obra, por lo menos escultórica, no supiera si era de un hombre o de una mujer. Entonces, yo tenía como pues cierto rechazo pues a todo lo que era tejer. Y finalmente creo que fue como en 2010 o 2000, más o menos por ahí, 2011, fue un chico, fue un chico oaxaqueño el que me enseñó a mí a tejer con las manos. Es él siendo escultor. Okay. Entonces aprendí su técnica y le dije, oye, vamos llevando esta técnica, porque me di cuenta de las personas que tomamos el taller con él, acabamos platicando, ¿no? Tejiendo y platicando. Entonces dije, qué padre como facilitador para comunicarse. Le dije que lleváramos este proyecto a las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago, y así lo hicimos, y esto era con el fin de facilitar la comunicación, porque es un problema muy amenazante, más aquí en México, que matan a los ambientalistas. Pero en fin, o sea, mi acercamiento fue así. Años después, te puedo decir, hace apenas, no sé, un par de años o 3 años quizás, que estuve en Chile, conocí el trabajo de Cecilia Vicuña y me aluciné. Uh-huh. Me gustó muchísimo. Creo que se comunica mucho con lo que hacemos también, y creo que también ella pues ha incursionado, pues ha llevado el textil a lo ambiental. Uh-huh. y hablar de muchas cosas, ¿no? Creo que para mí es un referente importante, pero sí no, mi acercamiento es bastante nuevo, y lo sigo descubriendo todos los días, porque yo no tejo otra cosa que no sea con las manos y que no sea sangre de mi sangre, que es así se llama este proyecto. No tejo con aguja, no tejo con gancho, no tejo con nada.
Y eso ayuda a muchas personas que se unen por primera vez al proyecto y que me dicen, no sé tejer, le digo, yo tampoco. O sea, realmente lo único que sé tejer es este proyecto y nunca me imaginé estar tantos años de mi vida tejiendo, ¿no? O sea, fue algo que verdaderamente nunca pasó por mi mente. Súper. ¿Qué aprendizajes te ha dejado trabajar con grupos diversos de personas, desde quienes nunca han tejido hasta quienes tienen años de experiencia? Pues que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Es este proyecto que es incluyente, creo que es el reflejo de lo que somos, de este sistema social que somos, que todos estamos conectados, conectadas. Ha sido increíble porque en esta dinámica de yo aprendo, yo enseño, pues es lo que nos ha permitido acercarnos a esta diversidad de personas y a nosotros mismos, ¿no? Porque así conoces de ti más. Entonces, sí ha sido, la verdad, súper bonito. Te puedo contar una anécdota de que alguien que llegó a tejer, un chico de calle, pues que no sabía tejer, pero vio el tejido, que es bastante llamativo por su color rojo, se le quedó viendo y le dije, ¿quieres tejer? Me dijo, yo no sé, no, es que soy muy torpe, me atropellaron y tengo la mano que ni siquiera la puedo abrir, entonces yo no puedo hacer eso. Entonces le dije, bueno, ponme a prueba, ¿no? Déjame intentar enseñarte. Y se sentó y bueno, estuvo ahí un ratito y aprendió. Y se fue muy contento. Pero lo que más me impresionó es que cuando se fue, volteó y me dijo, nunca nadie me había enseñado nada. O sea, de verdad que la oportunidad que tiene uno de acercarse a personas que de otra manera no te acercarías quizás, la oportunidad de enseñar o dejarte enseñar, es maravilloso, ¿no? Y además, aquí no se trata de que quién lo hace mejor o quién lo hace más rápido, se trata simplemente de tejer. Nosotras buscamos extensión, no perfección, y eso también relaja mucho, porque no es como que tengas que contar puntadas, hacerlo perfecto, que te quede así un cuadrado increíble, no. O sea, aquí es tejer y conversar. Entonces eso ha sido una experiencia donde todas vamos aprendiendo de todos, y eso ha sido, pues como digo, ¿no? Potencializa la intención. Tan así es que el proyecto que se planteó para un 2020, un 7 de marzo del 2020, un día previo al 8M, pues sigue después, 7 años después, ahora se ha extendido a casi más de 25 estados de la República y a más de 10 países, ¿no? Mismo tejido, o sea, misma técnica, misma intención, simplemente se adapta a la cultura o al lugar. Y entonces seguimos aprendiendo, porque cada persona que se suma le agrega algo, claro, le agrega su idea, pero también su saber, ¿no? O sea, algo que sabe, algo que crea, una idea nueva. Entonces, pues así vamos, ¿no? Todos aprendiendo. Así es. Y bueno, hemos estado abordando mucho el tema de la comunidad, pero construirla requiere tiempo y compromiso. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los ingredientes indispensables para que una comunidad creativa permanezca viva? Pues yo creo que tienes que estar unido, tiene que haber voluntad, sí, tienes que creer en por qué hay que estar unidos, en por qué hay que hacer comunidad, en la importancia de en saber y ser conscientes de que es la única manera en que podemos transformarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y a transformarnos colectivamente. O sea, solos no podemos, no hay manera. Solamente de manera colectiva podemos hacerlo. Entonces creo que llegar a esa conciencia no es fácil, porque estamos bombardeados todo el tiempo de individualismo, sí, y de competencia y de pisar al otro para tú sobresalir. sí.
a que no te conozcas a ti mismo, que copies otros estándares. Todo el bombardeo va en contra de ser uno mismo y de hacer comunidad. Entonces yo creo que hay que tener valor, hay que luchar uh-huh. por realmente creer en uno mismo y quitarse de encima todas estas pues mensajes que lo único que hacen es pues no permitir construir nada, ¿no? Ni con uno ni con la colectividad. Entonces, y esa es una forma más fácil de manipularnos, ¿no? Así es. De desconectarnos. Entonces, creo que en la medida en que uno va entendiendo que la importancia de ser uno mismo y de conectar con los demás y con las demás, entonces luchas porque nada te distraiga de eso, ¿no? Y cuando crees en eso, pues hay que, es la única forma de sostenerlo, porque es muy pesado. O sea, yo creo que, por ejemplo, hablando de este proyecto, o sea, que crece y crece y hay que llevar tejidos, guardarlos, generar el dinero para comprar más material. Así es. Enfocar todo el tiempo, estar contestando mensajes, estar pues enseñando, reuniéndote. Nosotros tenemos 7 años todos los domingos tejiendo, ¿no? Los domingos, o sea, dejar tu domingo para eso implica un compromiso tremendo. Sí. Si no crees esto, pues no, en realidad no podríamos sostenerlo, ¿no? Entonces, eso, creer en uno mismo y creer en lo que estamos haciendo y en la comunidad. Sí, totalmente. Muy buen mensaje, ¿eh? La verdad es que sí es un muy buen mensaje. Y bueno, hablando de proyectos y experiencias de Colectiva Hilos, que recuerdes con especial cariño porque haya transformado a las personas o incluso a ustedes mismas. Uh-huh. Bueno, tenemos muchísimas anécdotas. Hay una muy importante que nos marcó porque como en 2023 llevamos el tejido colectivo al Ángel de Independencia, llevarlo significa que todas las personas de diferentes estados que estaban tejiendo lo llevaron su tejido, ¿no? Y esto es fue una hazaña tremenda. O sea, estoy hablando de colectivos de búsqueda, de madres buscadoras en 16 estados de la República. Nosotras tuvimos que generar el recurso porque las invitamos para pagarles los viáticos, pagar todo para que ellas pudieran viajar con sus tejidos, ¿no? Y llevábamos pues ya un buen tiempo trabajando con este proyecto de llevar el tejido a Ciudad de México de manera conjunta y pues estaban avanzando en sus tejidos con mucha ilusión. Y hubo el caso de una señora en Ciudad Juárez que pues nos platicaba de su nieto que fue pues de los primeros que aprendió a tejer, y este nieto pues, que tendría como 16 años enseñó a otras personas a tejer. Tejían pues la familia, ¿no? La abuela, el nieto, la mamá, el papá y algunas personas más de la comunidad con esta intención de llevar su tejido hacia México. Un día nos escribe la señora por el chat que tenemos de estados y nos dice que estaba pues con un dolor inmenso porque a su hijo lo habían matado, a su nieto, perdón. Uh-huh. Él estaba jugando fútbol y una bala lo había alcanzado. Una bala uh-huh. dirigida para otra persona. Se armó una balacera, como suele haber allá, y lo alcanzó la bala y se murió el chico, ¿no? Entonces, acto seguido nos mandan fotos de la chico con el tejido encima, con el tejido sobre la, ¿no? Fue porque entonces nos cuenta del valor simbólico de la familia depositando este tejido. Entonces, viajar a México, el carro era como fuertísimo porque no quería separarse. Entonces,
una persona que conocíamos a viajar de allá hacia México, se lo llevó en su maleta. Solo así permitieron que el tejido viajara y estuvo presente en el Ángel de Independencia y después nos hicimos cargo de regresarlo a las manos de la familia, pero ese es el significado que tiene este tejido, pues, ¿no? O sea, no es solo un tejido, no es solo un hacer y tejer y poner o sea, es todo simbólico que puede representar a cada grupo social que lo teje, ¿no? Entonces, creo que esa anécdota nos llegó hasta el alma, pues, ¿no? Claro, Además qué difícil. También en alguna ocasión recibimos una carta que llegó no a nosotras, sino al colectivo que tejen en Zacatecas, que tejen este mismo tejido Sangre de mi Sangre, y esa carta la escribía alguien que tenía un desaparecido y que además era amistad, o sea, no solo un familiar, sino también amiga de un desaparecido, y decía: si ustedes dejan de tejer, nosotras dejamos de buscar. Cosa que era pues como muy fuerte, ¿no? Y entonces empieza a explicar la carta que lo que pasa es que cuando ellas están cansadas de que las carpetas de investigación se van juntando, siguen creciendo, se acumulan y no ven resultados, y pasa un día, 2 días, una semana, un mes, un año, pues están a punto de aventar la toalla porque están desesperados sin respuestas. Y entonces, cuando ya no pueden más porque no tienen ya voz para gritar, se dan cuenta que hay un grupo de personas que estamos tejiendo por sus desaparecidos. Y entonces, cuando ellos ya no tienen lágrimas para llorar, alguien llora por sus desaparecidos. Cuando no tienen voz para gritar, alguien más está gritando o alzando la voz por sus desaparecidos. Ese era el sentido de la carta, ¿no? Que es muy larga y muy bonita, pero también fue cuando dijimos, es que no podemos dejar de tejer. O sea, si a las familias esto les significa y se sienten acompañadas, lo cual es nuestro objetivo, pues seguiremos tejiendo, y tenemos el lema de 1 metro por cada persona desaparecida en México. Wow. Y por eso todos los domingos estamos tejiendo. Y pues tenemos como muy presente esta carta, ¿no? Sí, qué gran experiencia, no sencillas ninguna, ¿no? Pero al final te mueven muchísimas más cosas dentro. ¿Y qué enseñanzas crees que el tejido puede aportar a una sociedad que vive cada vez más acelerada? Pues muchísimo, o sea, simplemente es la oportunidad de parar, la oportunidad de parar un momento, repito, en el aquí y en el ahora, ¿no? Para hacer una puntada, que a simple vista no puede significar gran cosa, pero parar, para hacer una puntada, para sentarte, para que alguien te enseñe a tejer, o para tú enseñar a alguien, o para tejer pensando en alguien más, es muchísimo, ¿no? Es salirte otra vez de tu, ahora sí que, como nos traen con la zanahoria, ¿no? Siempre atrás, sí, corriendo, ido a veces, ¿no? Simplemente producir, dejando muchos vacíos, porque en ese producir es también alejarte de ti mismo, alejarte de tus objetivos personales, que no sean más allá de acumular dinero, ¿no? Entonces, parar dentro de todo este acelere, para pensar un poco qué está pasando y que quién soy yo dentro de un tejido social mayor. O sea, en realidad somos simplemente un engranaje más, pues, ¿no? Somos bien pequeñitos dentro de todo el sistema, pero nos necesitamos unos a otros. O sea, no podemos solas y solos. O sea, necesitamos realmente recordar que somos parte de un tejido mayor y que no tiene caso llegar primero si llegas solo, ¿no? Mejor llegar juntas y juntos, pero aunque sea más lento. Cierto. Muy cierto. Y pues, mira, aquí tenemos un comentario de Carizoe30. Dice: no cabe duda que cada tejido tiene una historia de vida. Qué increíble escuchar estas historias. Muchas gracias. Mira, ahora quiero hacerte una última pregunta para ir cerrando.
Mira, ahora nos compartes que tienes 7 años tejiendo, tienes en comunidad 7 años tejiendo, algo que inició quizá con un fin, ¿verdad? Pero pues ahora hay personas que les piden de alguna forma que sigan tejiendo. Hay mucho trasfondo en todo este proyecto que has llevado desde el 2018. Y te quiero preguntar lo siguiente: ¿qué sueñan para Colectiva Hilos? ¿Y qué les gustaría seguir construyendo desde el arte textil? Bueno, en realidad, nosotras, ahora que el tejido ha crecido tanto, bueno, yo puedo hablar por mí, me doy cuenta de que ahora es el tejido el que nos lleva. Yo puedo decir que, pues me encantaría, no sé, o sea, que algún día tengamos que destejer todo este tejido, porque significará que ya no hay violencia, ¿no? O sea, sería increíble, pues, que eso significara. Sin embargo, el tejido que se va construyendo, el tejido social, ese, pues, lo que nos inspira es seguirlo haciendo a otras geografías, como ya lo estamos haciendo, pero el tejido es el que nos lleva ahora. Como te digo, ahora es como si fuera un adolescente, ¿no? Que le dices, bueno, pues ya sé que estás por allá, no sé, en Europa, en Alemania, pues simplemente por ahí repórtate y escríbenos de vez en cuando una nota para saber que estás bien, y sobre todo cuida tus valores, ¿no? Sí. Es así, porque ya pues se sigue replicando en muchos lugares, y entonces pues lo único que nos queda es como ir atrás de él, ¿no? Nos abre camino para hacer estos contactos, estas conexiones, para seguir dando voz a quienes no lo tienen o quienes no la tienen. En términos generales yo podría decir que bueno, en lo personal sí tengo una meta que es como esa apuesta, ¿no? Saber que la apuesta sí se cumple, o sea, mi apuesta es esa transformación, que el tejido sí transforma a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? O sea, ha habido varias como testimonios de cómo la gente se transforma a nivel personal, y creo que poco a poco, así como decimos, se va haciendo historia, creo que va habiendo una transformación también social. Entonces, a mí ya me rebasó lo que podía haber deseado, podría haber imaginado. O sea, me rebasó por mucho. Nunca me hubiera imaginado que iba a llegar no sé, a tantos lugares, a tantos países. Cualquier cosa que me podría haber imaginado ya la rebasó. Entonces, ahora es como seguir descubriendo, seguir viendo hasta dónde llega, cuáles son sus alcances, ¿no? Y como colectiva creo que es como sostenernos, el objetivo de sostenernos y seguir creciendo, porque de verdad que no es fácil. O sea, todo el tiempo nos vamos no solamente transformando, sino las circunstancias van cambiando. Las circunstancias de cada persona que sostiene este proyecto. Entonces, ha habido quienes se salen, ha habido quienes entran a Colectiva Hilos, y creo que el objetivo es pues seguirlo sosteniendo todo lo que se pueda, y que en algún momento pues siga su vida propia, ¿no? Si ya no, en algún futuro que ya no existamos, el proyecto siga dando lo que tenga que dar, ¿no? Siga conectando, siga haciendo lo suyo. Sería súper interesante, como decías hace un rato, que a lo mejor pues no se va a destejer, pero pensar que como actualmente estamos escribiendo la historia de los textiles en sus diferentes ámbitos, que estas grandes mantas estén en un museo, ¿no? Como una prueba, ¿no? De lo que sucedió hace muchos años, ¿no? En una problemática social bastante importante que unió comunidades, unió territorios, historias, personas, y que eso ya pasó, ¿no? Eso creo que sería
lo más significativo que pudiera surgir de todos los movimientos, del tuyo, de los ambientales, de todo, que solo en unos años queden en el museo, ¿verdad? Y que también todas esas técnicas no queden extintas, ¿no? Porque también está sucediendo eso, que ahora está todo tan acelerado, todo tan inmediato, ¿verdad? La inmediatez es lo que es con lo que se vive hoy día. La tecnología, mira, no estoy peleada con ella. Yo creo que nos facilita muchas cosas. Nos ayuda como un asistente, ¿no? Personal y económico de alguna forma, ¿no? Pero yo apuesto que no va a sustituirnos, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que todos estos movimientos van a trascender en un museo textil. Eso me encantaría. Y pues bueno, antes que nada, pues también agradecerte mucho por compartir esta experiencia y por recordarnos que los hilos no solo unen fibras, también unen personas, historias, territorios. Y bueno, desde este espacio visibilizando proyectos que como colectiva Hilos fortalecen el tejido social a través de la creatividad, el encuentro y el trabajo colectivo. ¿Algo más que te gustaría agregarnos? Pues nada más, sí, apunta, ¿cómo se llama? Recalcar eso que dices, ¿no? Yo creo que la creatividad es realmente el verdadero capital que tenemos como personas, como humanos, ¿no? La creatividad en todos los ámbitos, porque es realmente la que nos lleva a nuevas soluciones y a siempre estarnos recreando y reinventando. Entonces, hay gente que dice, yo no soy creativo y no se acercan, pero empiezan a crear algo, a tejer una primera puntada y empieza la creatividad a hacer lo suyo, ¿no? Se dan cuenta de que sí son creativos o creativas, ¿no? Entonces, pues darse la oportunidad. Y pues muchísimas gracias, Lorna, por el espacio, por la invitación, por tocar estos temas tan relevantes, bueno, para nosotras, yo sé que para ti también, porque también pues compartimos la importancia del textil. Y sobre todo como un medio de expresión, ambas lo vemos así. Yo creo que es la manera en que la gente debe de desfogar, es una de las tantas maneras positivas que puede desfogar tantas emociones dentro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy bien, pues Claudia. Gracias. Gracias a ti. Te mando un abrazo muy grande y bueno, esta es una de tantas más reuniones que vamos a tener. Padrísimo. Muchas gracias, Claudia. Abrazo. Chao. Bye.